Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aprobada la reforma laboral, el gremio ACOPI pide que exista consideración especial para las pequeñas y medianas empresas. Según la asociación, el proyecto tendrá un fuerte impacto en este sector, por lo que deberán asumir sobrecostos por los recargos nocturnos, dominicales y festivos. Colombia ingresó al Banco de Desarrollo de los BRICS. Esto fue anunciado por la presidenta del banco, Dilma Rousseff. El proceso tardó solo un mes. ¿Cuáles son los beneficios para Colombia? En minutos les explicamos. ¿Qué pasará con los traslados pensionales? La suspensión de la reforma pensional generó dudas entre miles de colombianos que recientemente se trasladaron de Colpensiones hacia un fondo privado o viceversa. Averiguamos qué va a pasar con esos traslados. Comenzamos esta misión de Signo Pesos hablando de la recién aprobada reforma laboral y lo que puede significar para las micro, pequeñas y medianas empresas que componen el 99% del tejido empresarial de nuestro país. Esta noche nos acompaña Alejandra Osorio, directora ejecutiva de ACOPI Bogotá y Cundinamarca. Buenas noches, doctora. Bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches para ti, Luisa, y para toda la audiencia. Primero quiero preguntarle, doctora, ¿cómo entender qué es una micro, pequeña y mediana empresa? Bueno, entender qué es una micro, pequeña y mediana empresa es entender cuáles son los negocios que a diario nos cruzamos en la cotidianidad, una pequeña tienda, una pequeña peluquería, pero también esos negocios a los que quizás nos acercamos por servicios profesionales, también aquellos que hacen parte de la manufactura, de esas pequeñas industrias tan pujantes que ha tenido Colombia y que hoy están en un alto riesgo, no solamente producto de esta reforma, sino de un conjunto de políticas que hoy no favorecen el desarrollo de la empresa en Colombia y que ponen en aprietos sumada a esta reforma laboral de la que vamos a hablar. Vemos aquí que significan el 42% del Producto Interno Bruto de Colombia. Esto es un número bastante alto de ese aporte que tienen en la economía. Son las empresas que aportan de manera significativa no solamente al Producto Interno Bruto, sino también a los encadenamientos productivos y, por supuesto, hacen parte de ese gran engranaje social que tenemos en Colombia y que representan el 99% del tejido empresarial. Entonces, el golpe que va a recibir la micro, pequeña y mediana empresa va a ser significativa para toda la economía en su conjunto y por supuesto va a tener repercusiones sobre el empleo formal y también sobre en general todas las generaciones de vinculación laboral que tienen las personas en Colombia. Hablemos, doctora, de estas proyecciones que ustedes han hecho, de ese impacto que tendrá la aplicación de esta reforma laboral en estas microempresas. Entonces, ustedes hablan, por ejemplo, en el caso de hoteles, restaurantes, cafeterías, que esto tendría un incremento de 22 millones por año para pagar la nómina, ¿o en qué se irían estos 22 millones de pesos adicionales? Bueno, lo que hay que tener allí en cuenta es que estos sectores de los que estamos mencionando en pantalla, lo que tienen en común son jornadas extendidas, uno, también tienen trabajo nocturno y muchas de ellas tienen que recurrir a horas extras y también trabajo en festivos y dominicales. En ese sentido, esta es una estimación, digámoslo, en una empresa tipo, en donde puede oscilar entre los 8 y los 15 empleados. Si superamos esos rangos, estos valores pueden moverse, pero lo que queremos significar es que 22 millones de pesos pueden parecer poco o mucho como un número. Cuando lo vemos sobre el porcentaje de aumento frente al pago de nómina y frente a las dificultades económicas que hoy afrontan estos sectores económicos que van a tener que ver reducidos la posibilidad de apertura de sus negocios al público, pues allí es donde encontramos que este recurso puede verse limitado y puede generar afectaciones en el flujo de caja y también en el corto y en el mediano plazo sobre la vinculación laboral de las personas que están en estos sectores económicos laborando.
Hablamos en este caso de esos sectores que tienen esos pequeños negocios o que tienen jornadas extendidas, la que usted dice van a tener que pagar esos recargos, porque recordemos que en esta reforma lo que se amplía es que el recargo nocturno inicie desde las 7 de la noche. Ese horario adicional puede generar incluso que algunas de estas pequeñas empresas piensen en cerrar, doctora. Yo lo que pienso es que más que pensar en cerrar de manera inmediata, porque ese no es el pensamiento de ninguna empresa, el querer cerrar su negocio, realmente lo que puede terminar pasando es que reduzcan sus horarios. Y por ejemplo, cuando lo pensamos en el comercio, una calle que está dedicada al comercio, que cierra ya no a las 8, a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche, pues es una calle que va a generar más inseguridad, es una calle donde va a haber menos iluminación para los peatones, quizás menos disponibilidad de ciertos servicios y productos que se disponían en esas calles y en esos sectores comerciales. Entonces, allí es donde nosotros encontramos una afectación en cadena para toda la sociedad. Eso por un lado. Y por el otro lado, el impacto económico que tiene a nivel de flujo de caja sobre las empresas. Estos costos nosotros lo hemos evaluado que puede oscilar entre un 17 y un 34% según el sector económico y según el número de trabajadores, conforme vayan escalonando o requiriéndose más aplicación de estos recargos que fueron aprobados en la reforma. Ahora hablemos de la generación de empleo formal. Representan el 72% del empleo formal en el país. ¿Qué puede pasar con la generación de empleo? O incluso reducir empleos, y se puede pensar en que no habrá oportunidad para nuevos empleos. Hay dos problemas allí. Un primer problema tiene que ver con el ambiente en general para la generación de nuevos negocios y de la sostenibilidad financiera de las empresas en Colombia. Repito, no solamente es esta reforma laboral, porque la gente cree que solamente se trata de una cuestión de los empresarios contra los trabajadores y de ninguna manera puede seguirse viendo esa dicotomía o esa contradicción como si fuera una disyuntiva. Finalmente, las empresas necesitan a los trabajadores y los trabajadores necesitan que existan empresas para poder laborar en ellas. Entonces, esta es una reforma que se suma a un complejo sistema que tenemos hoy en Colombia, donde suman los registros de Cámara de Comercio, donde están los temas impositivos, donde Acopia ha reclamado la existencia de una tarifa diferencial, la existencia de competencia desleal con productos que están llegando a bajo costo desde las importaciones, y a ese ambiente hostil que tiene hoy la empresa colombiana se le suman estos recargos. Es por ello que nosotros señalamos que esta no era una reforma que le sirviera a la competitividad del país y por tanto que podía terminar incidiendo en la segunda parte que me quiero referir, y es la informalidad, que hoy todavía sigue siendo muy alta. Prácticamente 1 de cada 2 personas que trabajan en Colombia tiene un grado de informalidad, y si lo vemos en el segmento de las microempresas, ese volumen aumenta casi hasta el 90%. Entonces, el tema de la informalidad es un asunto que no, trata de resolver esta reforma, y por supuesto que puede traer en cadena un asunto de desempleo, pero creemos que lo fundamental de exponerle hoy al país es que esta reforma laboral se suma al sistema complejo que tienen hoy las empresas, que no les permite o que no las apoya, las acompaña para su competitividad, su productividad y por tanto garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Doctora, entonces para aclarar, hasta 10 empleados es una microempresa. Una microempresa, correcto. Y cuando vemos aquí una empresa con 100 trabajadores, ¿ya es una empresa grande o mediana? Una empresa mediana, estamos hablando ahí en ese caso de empresas medianas. Entonces aquí vemos que el sobrecosto anual para esta empresa mediana sería de 157 millones de pesos en estos sobrecostos. Correcto.
Correcto, y eso es solamente hablando de sobrecostos a nivel laboral. Y vuelvo a insistir en este punto que es muy importante, y es no solamente son los temas laborales, una microempresa, una mediana empresa, perdón, que son de las empresas que estamos hablando acá, tienen también reglamentaciones sectoriales, tienen que hacer todos los temas de ICA, tienen que hacer implementación de sistemas de seguridad y todos esos costos sumados a esta nueva reforma que fue aprobada, pues realmente dejan en una situación muy compleja para garantizar la sostenibilidad de estas medianas empresas que son fundamentales porque son la liga son entre la pequeña y la micro con la gran empresa como eslabones productivos y por supuesto a nivel de encadenamientos productivos también son fundamentales para garantizar que todos los encadenamientos de las diferentes producciones que tenemos en nuestro país que puedan seguir subsistiendo. Entonces, ahí es donde queremos hacer nosotros hoy el énfasis de que lo que fue aprobado hoy en la reforma no es posible asumirlo por parte de estas empresas que van a enfrentar afugias económicas a nivel de flujo de caja y a nivel de su sostenibilidad en el largo plazo. Me imagino que todos los asociados a Copi están haciendo cuentas para ver cómo se van a sobreponer o cómo van a enfrentar estos sobrecostos una vez entre en vigencia la reforma laboral, que se cambie ya ese código sustantivo del trabajo. ¿Qué les han dicho ellos a ustedes? Correcto, esa es la primera situación que se va a presentar. Nosotros allí como gremio vamos a estar acompañando a las empresas en ese proceso de reajustes, porque seguramente todas ellas tienen que hacer acomodaciones a nivel de nómina, pero también de proveedores, pero también del cumplimiento oportuno de todos sus encargos que ya estén, digámoslo, en producción. Porque también allí lo que hay que tener en cuenta es que si una empresa tiene que recurrir a horas extra, pues entonces seguramente lo primero que va a intentar recortar son esos extras que le van a generar el sobrecosto en nómina para poder sobrellevar esta carga que se suma adicional a los temas laborales. Entonces, no solamente hablamos de ellos, sino también porque son trabajadores formales, trabajadores a los cuales se les cubren todos los asuntos relacionados con parafiscales, que son los sistemas de salud, pensión, SENA y CBF y todo lo de ley. Alejandra Osorio, directora de Acopi Bogotá y Cundinamarca, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. A usted, Luisa, muy amable y gracias a la audiencia. Y para seguir hablando de este tema, hay que ver cómo beneficia la reforma laboral a muchos trabajadores, porque este espacio también se explica cómo va a beneficiar el bolsillo, les va a generar mayores ingresos y también vamos a analizar cómo se mejoran las condiciones para los aprendices del SENA. Pues miremos las cuentas de la reforma laboral. Una trabajadora como Maritza, que trabaja en un centro comercial, en un almacén, gana un salario mínimo, trabaja de lunes a sábado de 1 de la tarde a 9 de la noche. Miremos cómo es esa jornada diurna y nocturna hoy para Maritza. Pues una hora ordinaria de su trabajo cuesta 6.189 pesos. Cuando tenga recargo nocturno, ganaría 8.355 pesos. Hoy ella no tiene derecho a ese recargo nocturno porque hoy en día el recargo inicia desde las 9 de la noche, pero esto va a cambiar con la reforma laboral para Maritza, aunque esto se aplicaría 6 meses después de que entre en vigencia la ley. ¿Cómo quedaría? Pues Maritza tendría derecho a 2 horas de recargo nocturno. ¿Cómo se calcula ese recargo nocturno? El 35% adicional sobre esa hora ordinaria, es decir, 6.189 pesos, más los 2.166 pesos de ese recargo nocturno que le da los 8.355 pesos. Con esas 2 horas que tendría derecho ella con esta implementación de la reforma laboral, pues diariamente ganaría 4.332 pesos de más. En el mes recibiría 112.632 pesos solamente por estos recargos nocturnos. Pero también aterricemos este ejemplo a que ella trabaja 2 domingos al mes. Sin la reforma, su día ordinario, un día normal de trabajo entre semana, cuesta 47.450 pesos. Como trabaja un dominical,
o un día festivo, se le debe sumar hoy en día el 75% de recargo. Esto da que ella gana 83.037 pesos por trabajar un domingo o un día festivo. Con la reforma laboral, progresivamente va a llegar hasta el 100% en 2027. Entonces, va a pasar a ese recargo del 100%, es decir, Maritza, por trabajar un domingo o un día festivo, ganaría 94.900 pesos. Ahora miremos el caso de los aprendices del SENA. Cuando estén en etapa práctica, lo que quedó en la reforma laboral es que va a tener un contrato laboral con todas las prestaciones, es decir, un salario mínimo, subsidio de transporte, prima, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, dotación, salud, pensión y ARL. Según el gremio ACOPI, esto le cuesta a una empresa entre 2.204.815 pesos hasta 2.488.000 pesos. Aquí entra a jugar la cuota de monetización, porque quedó fijo en esa reforma laboral que el empleador, es decir, la empresa, debe pagar esta cuota de monetización como una cuota mensual cuando la empresa decida no contratar al aprendiz. Quedó en 1.5 salarios mínimos. Esto viene siendo 2.135.275 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre contrato laboral y pagar esa cuota de monetización? Pues según las cuentas, entre 70.000 a 355.000 pesos mensuales. Ahí es donde el empresario debe definir si paga esa cuota de monetización o contrata por ese contrato laboral al aprendiz. Esos son algunos de los impactos que tendría en el bolsillo de los trabajadores la reforma laboral. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere la estrategia de los comerciantes del país para aumentar las ventas cuando paguen la prima de mitad de año. Gracias por continuar con nosotros. Y Colombia fue admitida en el nuevo Banco de Desarrollo, la institución financiera creada por los países que conforman el bloque BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora bien, esto no significa que Colombia se convierta en un miembro más de los BRICS. Se lo preguntamos a Alejandro Toro, representante a la Cámara, quien ayudó a esta iniciativa, en qué consiste y cómo va a beneficiar a Colombia. Hola Luisa, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes, y aquí dispuesto a hablar de este tema tan importante y crucial que cambia la historia de nuestro país. Bueno, representante, entonces empecemos. ¿Cómo es este Banco de Desarrollo de los BRICS y qué beneficios nos puede traer a nosotros? Bueno, hay que poner de pronto un ejemplo que sea paralelo a cómo funciona la vida normal de las personas. Haz de cuenta que estás en tu barrio y solo compras en una tienda, te fían en una tienda, te dan a un precio específico en esa tienda y de un momento a otro tú toman la decisión de ir a otro lugar, y eso genera una competencia entre estos dos sectores. Te pueden dar mejores precios, te pueden fiar con una tasa de interés diferente. Eso fue lo que hizo ahora Colombia. Colombia había dependido generalmente del Fondo Monetario Internacional, del BID, pero a través del gobierno del presidente Gustavo Petro tratamos, en un mundo multipolar, de ir a otros lugares, de decirle: ¿cuánto nos prestas? ¿A qué interés? ¿Para qué nos puedes prestar? Y decidimos hacerlo en el nuevo Banco de los BRICS, que es un grupo de países que hablaste de los miembros fundadores, pero que paulatinamente han ido entrando otros miembros y ellos crean un banco. Nosotros no ingresamos al bloque de los BRICS, lo que ingresamos fue al banco que ellos crearon y que nos permite acceder a nuevos créditos. Hay varios mensajes importantes. Uno, el tema de la confianza. El otro, la posibilidad de tener más recursos para infraestructura. Y hoy estamos hablando de proyectos importantes que nos podría apoyar este banco, hoy liderado por la expresidenta Dilma Rousseff, con sede en Shanghái. Usted nombra, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la diferencia con el Banco de Desarrollo de los BRICS? Usted habla de nuevas líneas de crédito. ¿Qué otras diferencias hay a optar por esta nueva opción? Bueno, una de las críticas que ha tenido el Fondo Monetario Internacional, cuyos
cuyo principal socio es su mayor aportante, que es los Estados Unidos, es que impone o tiene una intervención, una injerencia en lo que para mí es una soberanía del Estado. Muchas veces nos ha dicho qué debemos hacer con el tema pensional, con el tema laboral, y nada extraño que estas decisiones que se tomaron en el año 2002 estén ligadas. ¿Por qué? Porque ellos prestan sus créditos, pero para asegurar que les cumplan, para asegurar que les paguen, vienen esta injerencia. Cuando se crea el nuevo Banco de los BRICS, la idea es que se pague, por supuesto, porque es un banco, pero no hay una injerencia en este sentido y se puede hacer inversiones en otras cosas. En el caso de Sudáfrica, en el caso de Brasil, se han hecho créditos para el tema de acueducto, de alcantarillado, para temas de infraestructura que reduzca la brecha de inequidad en estos territorios. Lo otro es que entran a competir con las tasas de interés, que también es muy interesante. Vas a un banco y te presta a una mejor tasa, entonces tú tomas la decisión. Esto no significa que hoy vamos a hacer un crédito o en el otro. Vamos a tener la posibilidad de escoger dónde hacer estos créditos con mejores garantías. Y hablemos de dónde salen esos recursos que integra este Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿de todos estos países o de dónde sale esa plata? Sí, efectivamente. O sea, al principio, como funciona en la mayoría pues, de los bancos, hay un aporte de capital de cada uno de los socios. En este caso fue los miembros fundadores, el socio mayoritario en el caso de el nuevo banco de los BRICS es China, pero hay un dato que uno hace también la comparación. Es lo que es la banca tradicional, estos bancos que te prestan y que tienen unas utilidades, y esas utilidades van a unos inversionistas privados, pero en el nuevo banco de los BRICS funciona más como el sector cooperativo, como una cooperativa donde no hay utilidades, sino que hay excedentes y esos excedentes ayudan a fortalecer la misma cooperativa o son entregados vía servicios a los miembros de esta cooperativa. Así que es mucho más social el nuevo banco de los BRICS y esa es una gran diferencia. Representante, entonces aquí lo que pasa es que el gobierno le pide prestado a este banco para estos proyectos de infraestructura o para que la gente de a pie entienda, estos recursos se van es para esos grandes proyectos de infraestructura en nuestro país. Sí, claro. Mira, hay un ejemplo que es importante hoy y que da la dimensión de los proyectos que aprueba el nuevo Banco de los BRICS o que apoya el nuevo Banco de los BRICS. Nosotros estamos finalizando un gran proyecto en el Urabá antioqueño que se llama Puerto Antioquia. Es un proyecto de 770 millones de dólares. En el caso, por ejemplo, de Perú, que está ligado a la franja de la ruta de la seda, se acaba de inaugurar hace un par de meses un megaproyecto de puerto de 5.100 millones de dólares. Por supuesto que hay un endeudamiento, pero un endeudamiento para algo que también va a fortalecer al país y que va a recibir recursos en determinado momento. Así que eso es importante también porque se puede destinar a estos proyectos que hoy no tenemos recursos. Tuve la posibilidad de acompañar al señor presidente en la comitiva oficial en Shanghái, donde nos reunimos con la expresidenta Dilma Rousseff y se entregó esta carta de intención. Allá les llamó mucho la atención un gran proyecto que nosotros hoy no tenemos los recursos, que es el canal interoceánico que uniría el Océano Atlántico con el Océano Pacífico en el Chocó. De ahí podrían salir los recursos y eso impulsaría esta zona olvidada históricamente. Representante, y ya para cerrar, ¿qué viene ahora? Colombia como ya miembro o adscrito a este Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿ya se sabe cuál va a ser esa primera solicitud? ¿Cuánta plata nos van a prestar? No, todavía no se sabe. Se presentaron 3 proyectos. Esto hay que decirlo claramente, es liderado por el presidente de la República, no por el Congreso de la República. Yo he estado acompañando como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, pero quien lidera estas decisiones es el presidente por la Constitución, a través muchas veces de su canciller, hoy la doctora Laura Sarabia. En ese momento se presentaron 3 proyectos junto a la ministra
ministra, la doctora María Fernanda, ministra hoy de Transporte, entre esos que les estoy mencionando. Lo que hacemos ahora es entrar con esta membresía a este nuevo banco de los BRICS, pero yo quiero lanzar esta invitación es a que profundicemos y que pasemos más allá, así como llevamos la carta de intención también para pertenecer a la franja de la ruta de la seda, que el gobierno, ojalá, si a bien lo considera el presidente, pueda ir más allá e ingresar al bloque de los BRICS, que nos hace ingresar con otras garantías en el tema de turismo, en el tema de intercambio comercial, en un bloque tan importante que maneja el 40% de la población y el 35-37% de la economía mundial. Representante a la Cámara, Alejandro Toro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Bueno, a ti muchas gracias y seguiremos aquí trabajando por Colombia. Y justamente con este tema, la canciller Laura Sarabia calificó la adhesión como una ampliación del horizonte para el país. Esto nos sirve principalmente para buscar fuentes de financiación para proyectos de transformación territorial, proyectos de infraestructura, proyectos de acueductos, de transportes férreos. Específicamente para eso sirve y estaremos buscando los mejores proyectos. A partir de la petición que hicimos en Shanghái, la instrucción del presidente Petro era tener los proyectos listos apenas fuera a formar la adhesión, y hoy ya es una formalidad, así que estaremos ya empezando a trabajar en los proyectos para ser presentados al Banco de Desarrollo. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato de cuánto gastamos los colombianos en mayo según el último informe de Radar. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos, y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy, y esta noche nos habla de la prima de mitad de año y la estrategia de los comerciantes. ¿En qué consiste, Víctor? Luisa, muy buenas noches para nuestros televidentes. Sí, por estos días las empresas están pagando la prima a los trabajadores formales, y Fenalco, aprovechando ese momento que es muy importante porque se irrigan dineros muy relevantes, muy grandes, billonarios en la economía, está anunciando una segunda versión de la primatón. El año pasado realizaron exactamente hace un año la primera versión y les fue muy bien, y por eso quedaron con ganas de hacer una segunda versión. ¿En qué consiste? Básicamente son jornadas a nivel nacional de fuertes descuentos que hacen los comerciantes para los consumidores. Y pueden participar todo tipo de comercios, sean grandes, pequeños, que estén dentro de los centros comerciales o estén aislados de los centros comerciales, comercios electrónicos y demás. Se pueden vincular a estas jornadas de descuentos lideradas por Fenalco, que tenían el año pasado un propósito muy importante, y es que, recordemos, antes de esta primatón el comercio venía muy frenado, venía casi que acumulando 1 año y medio, 2 años de caídas, y cuando se realiza esta actividad se ve como un punto de quiebre y empieza a reactivarse el comercio. Puede que sea coincidencia, pero digamos esto ayudó a que se generara como un estartazo de reactivación en el comercio colombiano. Después vino la Copa América y siguió ese dinamismo, y hoy vemos al comercio como gran protagonista de la reactivación económica. Entonces, el propósito es el mismo en esta oportunidad: seguir generando reactivación entre los comerciantes. ¿Cuándo se hace? En todo el país. ¿Cuándo se hace esa primatón? Entre el 27 y 29 de junio. Esas son las fechas en que nosotros como consumidores vamos a encontrar las ofertas de los comerciantes. Ya hay inscritos a través de las páginas digitales o de los canales digitales de Fenalco. Se han inscrito 900 marcas y 7.000 puntos de venta. Obviamente esta cifra todavía es pequeña frente a los registros del año pasado, y la invitación que hace Fenalco es para que los comerciantes interesados entren a su página, se inscriban y reciban un sello digital que pueden utilizar en sus promociones, y con eso decirles a los clientes: hombre, vamos a participar en la primatón, vamos a tener descuentos de tal y tal tipo. Pues Víctor, yo cierro diciéndole este dato porque el año pasado justamente cubrí esta primatón y hay descuentos de hasta el 70%, y yo aproveché en esa oportunidad para hacer mis compras. Muy bien. Claro, entonces aprovechan muchos comercios para rotar sus inventarios, dejándolos a buenos precios, y digamos tiene un efecto importante para nosotros, digamos en su caso como consumidores, pero también tiene un efecto macroeconómico muy relevante para el comercio como tal. Muchas gracias, Víctor. Claro que sí.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según la firma de análisis Radar, el gasto de los hogares en el mes de mayo fue de 95,2 billones de pesos. Esto significa que creció 4,7% frente a mayo del año pasado. Se notó un aumento en las compras de vehículos, motores y electrodomésticos. El mayor gasto se logró en parte por créditos adquiridos y en parte por el mayor ingreso de remesas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.